Que Dios les bendiga mucho, queridos hermanos y amigos, la paz de nuestro Señor. Estamos nuevamente en esta noche para poder celebrar un tiempo más en la presencia de Dios. Que Dios pueda bendecir grandemente este tiempo. Estamos con los estudios de Apocalipsis, el estudio bíblico, el capítulo 16. Si lo podemos ubicar, vamos a orar al Señor para que nos pueda dar hoy una palabra de bendición. Cerremos nuestros ojitos y adoremos a Dios. Padre amado, Padre santo, te damos gracias por darnos el privilegio de estar, Señor, a través de esta palabra, Señor, relacionados delante de ti. Padre amado, gracias te damos por tu misericordia, por tu verdad. En tus manos encomendamos, Señor, este tiempo, que la palabra corra, sea glorificada, Señor, y tú puedas glorificarte en gran manera. Gracias por este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Cristo el Señor. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a ver hoy el capítulo 15 y 16, en realidad, que tienen que ver con los juicios de Dios, que también se llaman las copas de la ira. Hemos llegado a un tiempo donde Dios establece aún juicios en el periodo de gran tribulación. Estamos hablando en los siete años finales del día de la ira del Señor o de la gran tribulación. Este periodo de tiempo se divide en dos: los primeros 3 años y medio, que serán pasivos, donde se manifestará el anticristo, el hombre de pecado, como un gobernante mundial y también un nuevo orden mundial. Por supuesto que esto cambiará por medio de una transición que ocurre a la mitad, con el daño a la bestia, el atentado de herida mortal, inmediatamente la adoración a la bestia y aún la persecución al pueblo de Israel, y ahí es donde se derraman los juicios de Dios, casi al final. Aquí las copas de la ira también van a tomar esa acción en ese tiempo. El capítulo 15 en realidad es un preámbulo antes de los juicios e implican dos cosas importantes. Número uno, el versículo 1 habla de la presentación de los ángeles que serán los portadores del juicio de Dios. La Biblia dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Han sido seleccionados estos ángeles, están listos y prestos a la orden para derramar los juicios del Señor. El versículo 2 en adelante está la segunda visión, que tiene que ver con un pueblo de escogidos, aquellos que fueron salvados del periodo de gran tribulación y que están en el trono de Dios elevando un cántico. Dice aquí el versículo 2: vi también como en un mar de vidrio mezclado con fuego, y estamos hablando aquí de la presencia de Dios, y los que estaban alcanzados la victoria sobre la bestia, dice, estos, y sobre su marca, dice que también habían vencido al número del nombre de la bestia, y estos estaban de pie en el mar de vidrio con las arpas de Dios, ¿no?, en sus manos. ¿Y qué es lo que hacían estos que estaban ya allá? Alababan a Dios con un cántico de Moisés, y este cántico decía: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios has manifestado. Hasta aquí, de repente se está glorificando a Dios por todos los juicios que ha derramado, y como siempre el apóstol Juan nos está llevando al cielo en alabanza, pero también nos va a bajar a la tierra para poder empezar con los juicios. Recuerden que el apóstol Pablo está enfatizando la actividad mucho más que el orden cronológico de las cosas. Esto está en acorde al pensamiento hebreo que en ese tiempo tenían, ¿no?, para escribir.
Una vez después del cántico, entonces es la preparación. Dice, y del templo salieron estos 7 ángeles que tenían 7 plagas. Estamos hablando de 7 plagas que vendrán. Los 7 juicios van a ser 7 plagas, ¿no? Ese es un referente. Dice que estaban estos vestidos de lino, dice resplandeciente, ceñidos alrededor con un pecho, dice en su pecho con un cinto de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio la voz, en realidad estos 7 ángeles, y les dio las copas de la ira, ¿no? Eran copas de oro. Recuerden que estas copas están comprendiendo las lágrimas de los justos, que también en los paralelos decía que se habían hecho como juicios, todas las lágrimas que han derramado aquellos que vencieron, aquellos que estuvieron confiando en Dios, aquellos que lloraron de impotencia, realmente se habían mezclado, dice, con el incienso y se habían hecho juicios, y esos juicios son los que serán derramados sobre la humanidad, en este caso como copas. Y dice que el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, por su poder, y nadie podía entrar ni salir del templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces toda la atención está aquí en el cielo, y entonces seguramente callan el cántico y comienzan el juicio de las 7 copas de la ira. Ahora, estos juicios, en cierta manera, algunos de ellos son similares a los del capítulo 8 de Apocalipsis, ¿no? Hay algunas versiones semejantes, pero en realidad podríamos decir que podrían tratarse de los mismos juicios del capítulo 8 de repente, ¿no? Como una extensión, podría decirse, o posiblemente está haciendo referencia a ese juicio que está todavía en ese tiempo siendo más intenso. Podría ser una interpretación, ¿no? Podría tratarse también con otra interpretación de que es un nuevo juicio que tiene que ver con también del capítulo 8, estoy hablando de las trompetas, pero podría de repente ser diferente. Y esto de diferente porque tendría que ser, como les decía, una segunda temporada de juicios, digamos, donde Dios derramaría su juicio, porque hay algunas diferencias también para poder determinar que son diferentes. De hecho, por ejemplo, en uno de ellos el ataque es a una tercera parte de la tierra, pero el mismo juicio en este caso es prácticamente a toda la tierra, o sea, no hay nadie que se salve. Entonces esas pequeñas diferencias nos hacen pensar de que podría ser otro juicio, ¿no? Diferente de tiempo, pero el mismo en intensidad. Podría ser posiblemente también contado desde otra perspectiva o contexto. Entonces no lo sabemos en realidad, porque Apocalipsis está, recuerden ustedes, de la mejor manera posible para organizarlo. Pero en estas cosas nosotros enfatizamos en realidad la intensidad del juicio, porque de hecho esto sí va a ocurrir, va a pasar como juicio, sea en diferentes tiempos o en uno alargado, pero finalmente es un juicio. Bien, vamos al primero. Dice el versículo 1 y 2 del capítulo 16 de Apocalipsis. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y fue el primero y derramó sobre la copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, que adoraban a su imagen. Bueno, aquí la primera copa de juicio que va a venir es la úlcera, es una úlcera maligna. Y esto se puede interpretar de dos maneras, porque puede ser de repente una enfermedad que brote en las personas, que tenga que ver, por decir, con la piel, con una llaga.
aparentemente por algún problema de infección en la piel. ¿A causa de qué? De la ausencia de alguna sustancia que pueda, digamos, nutrir la parte de la piel. Entonces brota la úlcera, y normalmente estas úlceras no pueden cicatrizar. Tendría que causar dolor, tendría que tener un feo olor también. Entonces tendría que ser ese tipo de juicio. Por otro lado, también podría tratarse de úlceras que tengan que ver con el estómago, porque también cuando están las úlceras estomacales, lo que provocan es un fuerte dolor de estómago, realmente insoportable. Y todo esto, sea de la piel o sea del estómago, es por causa de una infección, que pueden ser por los factores del ambiente, los factores que está ocurriendo en ese tiempo, o por la comida contaminada. No lo sabemos, pero el cuerpo reacciona en realidad a estos factores. En todo caso, en ese tiempo muchas cosas, porque recuerden ustedes que plagas anteriores ya están se derramando, los árboles están sufriendo también, el agua está contaminada. O sea, fácilmente uno puede interpretar de esa manera, porque realmente allí estaríamos entendiendo como un dolor intenso, pero muy intenso. ¿Y esto para quiénes? Dice la Biblia en este versículo 2 que está dirigido para los que tienen la marca de la bestia y adoran a su imagen. Quiere decir que en ese tiempo no estará la iglesia, y por supuesto esta plaga será preservada para los 144,000 que no sufrirán esta plaga. Tampoco aquellos de algún pueblo, tribu, lengua, nación que también podrían estar salvados en ese tiempo. Entonces tendríamos que pensar de que está dirigida. Miren ustedes cómo aquí Dios está haciendo diferencia. Cuando se trata de plagas, el Señor hace diferencia entre los impíos y también entre los justos, entre la iglesia, entre los que buscan, entre los que oran. Y no es nada raro que la plaga que tengamos hoy en nuestro medio también sea motivo de diferencia. La iglesia tendría que ser guardada, cuidada. Si esto es un juicio para el mundo entero, no tendría que ser para la iglesia. Y si en algún momento alguno puede contagiarse, ore por sanidad, que el Señor lo va a sanar y va a estar mejor, porque no va a llegar a muerte. Tendríamos que entender que Dios hace diferencia. En el versículo 3 está de repente el segundo juicio. Dice el versículo 3: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Esta segunda, digamos, ocasión de juicio está vertida sobre el mar. ¿Y esto qué quiere decir? Que el mar sufre una contaminación, se daña el mar. Y este juicio realmente va a afectar en su totalidad. Va a ser una reacción. Posiblemente, hemos dicho, podrían ser muchas las reacciones que podrían darse, hasta químicas, para que esto cambie de color. Y el cambio de color lo hace contaminado. En este sentido pensamos, digamos, que podría ser por acción de algunas lluvias ácidas, podría ser por acción de repente algún meteoro que caiga del cielo. El asunto es que el mar es contaminado. Y cuando el apóstol Juan, en su corto entender, está viendo realmente sangre, está viendo y haciendo referencia al color, el color rojo, ¿no? En nuestro tiempo no necesariamente tendría que ser sangre, sino ya entendiendo de que esa reacción podía teñirla de un color, haciendo esto nocivo. ¿Pero para quiénes? Para los seres vivos del agua. Ellos morirán por completo. Si bien en el capítulo 8 es la tercera parte que es afectada, en este caso es todo. Dice aquí: y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Dice todo ser vivo que había en el mar. Ya se estará acabando. No habrá peces para entonces. No habrá animales acuáticos. Todo se contaminará.
los océanos, los 5 que nosotros podemos comprender. Entonces eso causará también algunos estragos, algunas pérdidas, ¿no? Y de paso la recesión, la pobreza, de lo que significa coartar todo eso. Ya no se podrá contar con ese recurso valioso. El versículo 4 al 7, estamos hablando de un tercer juicio. Dice: y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre, ¿no? Y oí el ángel de las aguas. Bueno, vamos a parar ahí. Dice que esta vez hay otra reacción que provoca en las aguas, pero esta vez son aguas de río. Estaríamos hablando de aguas tomables, de aquellas que podemos disfrutar, porque sabían que todas las aguas que tenemos vienen de alguna vertiente, vienen de algún río, son aguas dulces que nos benefician, porque nosotros usamos el agua para tomar, para cocinar, para lavar, usamos el agua en todo sentido, pero en realidad llega a nuestras casas, pero hay una fuente de la cual está produciendo esa agua, y esa es la que es tratada en algunos casos, o muchas veces también es directamente cuando es más limpia, pero hay una fuente de agua dulce, y la Biblia dice que para este caso será dañada esa fuente de agua dulce. Y nuevamente, por supuesto, habrá una reacción diferente que transformará el agua y de seguro la hará intomable. Pero noten ustedes que dice que aún con ese juicio ellos tendrán que tomar esa agua. Dice el versículo 5: y oí al ángel de las aguas que decía esto. Miren, decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, el que ha juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado, dice, a beber sangre, o sea, esa agua, pues lo merecen. También oí otra voz que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus juicios. Ellos tendrán que tomar esas aguas por necesidad, aun cuando éstas sean tóxicas o sean amargas o en algún grado dañinas, pero no tendrán otra, porque ustedes saben que el cuerpo necesita agua. No puede estar sin agua, puede estar sin comer unos buenos días, pero jamás sin agua. Al ver la necesidad, al ver la escasez en ese tiempo, tendrán que beberse esa agua que posiblemente a la larga les termine haciendo daño, aunque no ese momento. Pero serán amargas, serán intomables. Y las representaciones que así como ellos están tomando medio como asqueando esa agua, dice el ángel, así ellos también hicieron beber las aguas de la sangre de aquellos mártires que dieron su vida, ¿verdad? En esa condición. Señor, justo eres tú. Como ellos hicieron, ahora tú lo haces con ellos. Eso es una representación en este caso. El versículo 8 habla del cuarto ángel. Dice 8 y 9: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dada a quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre las plagas, y no se arrepintieron de darle gloria, dice la palabra. Ahora, aquí se daña en realidad a los hombres con el sol, por medio del sol, con el calor en este caso. ¿Qué pasa con ellos? Dice que se queman del calor. Ese es el juicio. Se queman, dice, con fuego. Ahora, esto también se puede interpretar de dos maneras. Ellos se pueden quemar con acción del calor intenso. Y esto posiblemente porque la tierra, basta que se acerque al sol 1 milímetro o 1 centímetro, ya hay cambios, ¿no? Y posiblemente también se pueda tratar, como les decía, de un calor intenso, porque hoy en día observamos en ciertos lugares que la temperatura ha subido, observamos en lugares que de repente hay gente que está muriendo del calor, ha habido testimonios vivos, informaciones. Hay lugares donde realmente el calor ha crecido tanto que hasta se derretía la goma de las movilidades y de los zapatos,
¿no? Y hay algunas informaciones que en ciertos lugares realmente es fuerte el calor, ¿no? Que pasa a los 50 grados centígrados. Yo creo que con unos 50 o 60 el hombre se quema realmente, se quema. Imagínense todo eso, provocar deshidratación. Querrán tomar aguas. Ahora entiendo que tendrán que tomar esa agua contaminada. Y de paso sus úlceras, que todavía seguirán doliéndoles, será una serie de juicios que el hombre estará viviendo en ese tiempo, y ni aún así con todo esto se arrepentirán. Es una dureza terrible de corazón que ellos tendrán. Por otro lado, esto podría significar también, digamos, la muerte, comenzaría la muerte del sol, desprendiendo, por decir, algunos destellos, partículas de calor, que posiblemente como algunos, digamos, cuerpos celestes puedan llegar a la tierra y quemar, dice, con fuego, algunos hombres, prácticamente, con ese juicio. Podríamos interpretar de esas dos formas. Lo importante es que el hombre realmente se quema por el calor y por el fuego, dice la palabra. Ahora, lo más importante de esto es que ellos, dice, también blasfemaron, ¿no? Eso es otro principio. Quiere decir, por el calor, dice, y se quemaban, blasfemaron el nombre de Dios. Y ahora, ¿por qué ellos blasfeman el nombre de Dios? Porque ellos saben que esto ha salido del control. Ellos saben que el anticristo muy posiblemente les quiera dar esperanzas, permitir que esto pueda cesar, porque ellos adoran al anticristo, pero como se ven impedidos, entonces tendrían que blasfemar el nombre de ese Dios que un día adoraron, que estaba todavía, y como está derramando sus juicios, entonces ellos se volverán contra ese Dios, el Dios verdadero. Ahora, su blasfemia es realmente mala porque son sus propios pecados los que trajeron esos juicios. No fue Dios quien de gana y gusto quiso derramar los juicios, son consecuencias que ellos tendrán que pasar por haber negado al Señor y también por haber, digamos, blasfemado su nombre, no haberlos recibido, haberlos rechazado. El verso 10 y 11 dice: del quinto ángel tocó, dice, o más bien derramó su copa, y sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepintieron, dice, de sus obras. Qué tremendo todo esto. Ahora, en esta quinta parte dice que el juicio es la oscuridad, ¿no? Y este juicio es para declarar victoria en Dios, porque de repente va a oscurecerse totalmente el trono y el gobierno de la bestia. En ese tiempo estará ejerciendo fuerza, poder, y encontrarán que todos los días serán oscuros. De hecho, la gente no podrá explicar lo que está pasando, pero sí ellos, dice, que tendrán dolores fuertes, intensos, dice, ¿no? Tanto así que se morderán sus lenguas de dolor. Eso es lo que dice la palabra. ¿A causa de qué? A causa del dolor de las úlceras, seguramente, que también estarán abiertas, no podrán cicatrizar, estarán mal, de paso las tinieblas, de paso el agua, ¿no? Imagínense todo esto. Realmente ellos volverán a blasfemar el nombre de Dios. Y no solo eso, en estas dos partes de los juicios, del 9 y el 11, las últimas partes dice que no se arrepintieron de sus obras. Y esto me está mostrando de que ellos tuvieron obras malignas, ellos continúan haciendo obras de esa magnitud, no tienen discernimiento, ellos todavía hacen obras vergonzosas, obras horripilantes, inmorales. A pesar de todo eso, claro que el Espíritu Santo no estará en ese tiempo para redarguir, porque en realidad es el Espíritu Santo el que redarguye de pecado. Nosotros tenemos que agradecer a Dios, porque no tendríamos nosotros discernimiento si no fuera por el Espíritu de Dios.
Si recordamos un poco lo que nos pasó más bien dicho en el mundo, cuando cometíamos nuestros errores, nuestros pecados, y no había arrepentimiento. Lo máximo que habría era remordimiento. Sabíamos que habíamos hecho mal, pero no había cambio, no había transformación. Podíamos volverlo a hacer una vez más. Sentíamos tal vez un pequeño dolor que con el tiempo se iba cauterizando y cometíamos los mismos pecados. Estábamos en el mundo, no nos dábamos cuenta. Uno podía ser un malcriado, un rebelde, un asesino, un violador, una mujer de la calle, ¿no? Como tanta gente hoy se encuentra en esos pecados, pero no tienen el mínimo sentido de redarguir. Ellos no tienen arrepentimiento. Ellos viven la vida a su manera, ¿no? Y continúan en sus pecados y delitos. Hablarles de arrepentimiento a ellos es locura. Ellos no lo van a hacer, porque para que produzca arrepentimiento tiene que estar obrando el Espíritu. Solamente puede llegar a tener arrepentimiento genuino y verdadero cuando el Espíritu Santo redarguye de pecado, cuando el Espíritu Santo abre el entendimiento, nos hace discernir. Y a pesar que el cuerpo puede estar habituado a pecar, a pesar que la mente podría estar habituada a pecar, que son facultades del alma que por mucho tiempo han sido contaminadas, han sido entregadas al diablo, a Satanás, a la carne. Una vez que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, ese momento es cuando los creyentes comienzan a cambiar, porque comienzan a salir de esos caminos, y lo que dice la mente o su cuerpo es algo que debe sujetar a la obediencia. Dice la palabra que debemos llevar subordinada los pensamientos a la obediencia en Cristo, nuestra alma, nuestro corazón, de tal manera que enrectamos nuestras sendas, enrectamos nuestros caminos, y una vez que están rectos, caminamos por él y ocurre la sanidad del alma. Es así que los creyentes cambiamos. No es porque de repente nos da la gana de cambiar y queremos de repente nosotros hacer las cosas diferentes. Difícil. Dígale a un borracho que salga de ahí, no lo va a hacer. Dígale a un drogadicto que salga de ahí, no lo va a hacer. Podemos darles programas de educación, programas de política de Estado. Podíamos apelar tal vez a algún gurú, algún brujo, alguna persona que quisiera recomendarles, mostrarles. No va a pasar absolutamente nada. Las personas, aun cuando tengan conciencia en sus mentes de que están haciendo mal, síguenlo haciendo, porque este no es un asunto solamente de la mente, es un asunto de corazón. Es como las personas que fuman, tienen una cajetilla con unos pulmones destrozados, que dice que está establecido que los que fuman, ¿no?, van a tener problemas de salud. Y las personas que fuman observan todo esto, no hacen caso. Y si alguien les pregunta por qué fuma y por qué no hace caso, está destruyendo sus pulmones, va a terminar diciendo, es que a mí me gusta. No importa la consecuencia, están velados, cerrados, ciegos, no tienen concepción de la verdad, no tienen concepción de la sabiduría, del discernimiento. Son facultades que únicamente se logra cuando se tiene a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. El entendimiento se abre y entonces podemos cambiar. Esa es la acción poderosa del Espíritu Santo. En este tiempo no estará obrando, y menos en los que están marcados con el sello de la bestia, como lo dijimos en el capítulo 14. Y la Biblia dice claramente que quienes están marcados con el sello del anticristo, adoran a la bestia, también beberán del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciada como un cáliz de su ira. Serán atormentados con fuego. Estos ya no tienen salvación. Aquel que se haga marcar con la bestia ya no tiene salvación, por más que se quiera arrepentir después, porque ya este es un asunto de decisión, como lo dice la Biblia. El que no quiere hacerse marcar tendría que hacer todo para no hacerse marcar llegado el tiempo de la gran tribulación. Si quiere ser salvo y todavía decapitado, tendría que huir por los montes a expensas de que lo agarren. Es una vida terrible, es mejor irse en el rapto, hermanos. Por eso me impresiona mucho que en este capítulo 16 hay un versículo que en medio de los juicios nos advierte sobre el rapto.
uno solo, en Apocalipsis, uno solo, que lo voy a ir tocando en su versículo, en su momento, ahorita, enseguida. Pero quiero decirles que estos hombres que tienen la marca, difícil que se arrepientan, ni aún así se arrepintieron de sus malas obras, dice la Biblia. Leamos el verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de esto se secó para que estuviesen preparado el camino a los reyes del oriente. Ahora, aquí hay una profecía para el río Éufrates, que es un río grande, que conduce justamente al valle de Meguido, o a lo que va a ser, digamos, el enfrentamiento entre el anticristo y el Señor Jesucristo, que hoy se llama el valle de Meguido también, es el Armagedón en este caso. Y este versículo 12 en adelante está hablando justamente hasta el verso 16 de la guerra del Armagedón, de cómo ese río debe secarse. Y miren ustedes, si ustedes entran al internet, ese río ya se está empezando a secar ahora. Investíguenlo, de su cauce que era en esos tiempos bíblicos grande, está empezando a secarse. Y claro, es profético, eso tiene que secarse totalmente para hacer como un camino grande, y ahí entrarán los ejércitos, ¿no? Dice aquí, del anticristo, porque aquí los ejércitos serán reunidos. ¿Y cómo serán reunidos para ese gran día? ¿No? Todos los reyes, todos los ejércitos, dice el versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca del falso profeta y de la boca de la bestia 3 espíritus inmundos a manera de rana, es decir, 3 emisarios endemoniados. Pues son espíritus de demonios, dice, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Todopoderoso. Y aquí está el versículo, que está entre paréntesis, ¿no? He aquí yo vengo pronto como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo es Armagedón. Si ustedes obvian el versículo 15 y lo sacan, hay una hilación entre el 14 y el 15. Mire, voy a leer sin el versículo 15 y está perfectamente hilado. Dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en el hebreo se llama Armagedón. No era necesario poner el 15, pero está por la voluntad del Señor este versículo 15 para hacernos entender que nosotros los creyentes, antes de que vengan estas cosas, tenemos una salvedad. ¿Y cuál es esa salvedad? El rapto de la iglesia. Esa es nuestra única puerta, hermanos. Es el único camino para salvarnos de estos virus, de estas plagas, de estas pestes. No existe. Si no nos, vamos en ese rapto, si no entramos por esas puertas, estamos perdidos. Porque con nuestros ojos veremos todo esto que va a acontecer. Y la iglesia tiene que estar consciente de eso, consciente de que solo tiene una salida. A veces me admira mucho cuando la iglesia está toda en su casa, no ora, no ayuna, no lee la Biblia, de paso está ahí en su casa mirando películas, sale un rato, se va a comprar, se hace traer comida por delivery, está feliz, no tiene carga. No piensa que va a ser raptado, levantado solo porque se ha bautizado o tiene alguna experiencia, algún momento que haya tenido con Dios. Y no creo que eso pase. La Biblia no dice así. La Biblia dice: aquí yo vengo pronto como ladrón. Y la Biblia dice: bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande en vergüenza o en desnudez. Y aquí la orden es para el creyente, querido hermano, ponerse las pilas, estar bien con Dios, porque en este tiempo de prueba van a ver ustedes que mucho creyente va a caer, porque es un tiempo de prueba que estamos pasando. Este pequeño momento de prueba todavía uno, puede soportarlo, bien que mal puede soportarlo, pero lo que va a venir un día es 100 veces peor de lo que estamos viviendo hoy. Uno tendría que ponerse a pensar. El Señor, gracias a Dios, en medio del juicio dice: yo vengo pronto. Y está haciendo referencia al
no necesariamente a la segunda venida, sino también al rapto, que sería su venida como ladrón. Porque recuerde que el rapto es una experiencia que el Señor la permite porque Él sorprende al mundo, sorprende a la gente, cuando menos uno lo piensa. Tengo 3 versículos para respaldarme. Mateo capítulo 24, versículo 43. Mateo 24, 43. ¿Qué dice? Mateo capítulo 24, versículo 43 dice de la siguiente manera: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora de venir el ladrón, y esto está hablando Jesús en los evangelios, a qué hora había de venir, dice, velaría y no dejaría minar su casa. Aquí la palabra clave es velar. Por tanto, también vosotros estad preparados. Segunda palabra clave, prepararse. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos penséis. Está hablando a la iglesia. La iglesia debe velar, la iglesia debe prepararse. Esos son los requisitos para esperar la venida del Señor. ¿Y qué significa velar, hermanos? Y prepararse. Tiene que ver con estar despiertos, no dormirse. Velar significa abrir los ojos, a ver qué estoy viviendo. Estamos viviendo en este tiempo. Es un tiempo ya que no es simplemente una prédica, no es algo que lo dijeron hace tiempo. No, lo estamos viviendo ahora, en carne propia. El mundo entero está viviendo algo y no es simple. Y uno tendría que ponerse a pensar, ¿qué tengo que hacer? Velar, hermano, velar. Yo le aseguro, vele al Señor. Pero qué difícil es velar. Porque velar tiene que ver con levantarse temprano y orar. Velar tiene que ver con estar constantemente y espiritualmente, a pesar que uno puede congregarse. Mire, no solamente no nos podemos congregar aquí, en todo el mundo no pueden congregarse. ¿Por qué? Los estados han cerrado las iglesias. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo. Si voy a la iglesia me contagio, y se queda en su casa. Realmente estamos amenazados, de tal manera que el creyente, sin tener esa articulación, lo que está haciendo es matarse por dentro, porque su temor, su miedo van a crecer, su inseguridad. Tampoco el creyente es tan disciplinado para que todos los días lea la Biblia, ore como si fuera real. Ni siquiera los pastores hacen eso, hermano. A veces uno tiene que ponerse a pensar que hay que poner las cosas en clara ahí. Y uno necesita las cosas de Dios, necesita estar en la casa de Dios. Uno tiene que venirse por obligación. ¿Por qué? Porque estamos en persecución. Hay personas que han dicho, es que las autoridades dicen que no debemos nosotros ir. Está haciendo caso a las autoridades. Y vea cómo están las autoridades. Están peleando unos con otros. No saben qué hacer. Está haciendo caso al faraón. Y el faraón le dice que cuándo congregarse, cuándo no congregarse, cuándo ir, cuándo no ir, cuándo da permiso y después se arrepiente. Eso hace el faraón. Y la iglesia va a vivir por mandato del faraón, por mandato de personas que prácticamente están haciendo su voluntad y como quieren y cuando quieren. Yo creo que no. Yo creo que la iglesia tiene un deber delante de nuestro Señor. Y ese deber debe velar y prepararse, porque el tiempo está cerca. Prepararse, no vaya a ser que lo sorprenda. Y si lo sorprende, ahí quedó, hermano. Estoy hablando a quienes están así despreocupados, pero tal vez escucharán en ese tiempo esta prédica. Quiero decirles que si se quedan en el rapto, hermanos, boten inmediatamente su celular. En segundo lugar, agarren sus cosas y váyanse al campo. En tercer lugar, vayan a comer de la tierra. Lo que va a venir a las ciudades en especial es terrible. Ahí recién uno pensará, era mejor ir a la iglesia temprano, era mejor levantarme, era mejor estarme preparado. Mi pastor me decía todo eso. A veces uno va pensando todo eso, pero ahora tiene que vivirlo en carne propia. Pues ahora que hay tiempo, que estamos poco, yo le digo, ¿qué está esperando para venir a buscar a Dios? ¿Qué está esperando para venir a las 5 de la mañana y doblar rodillas en la casa de Dios? ¿Qué está esperando? Si usted está lejos, ¿qué está esperando para levantarse temprano? Ay, es que el frío, pastor, el frío, por causa del frío vas a descuidar tu comunión.
Tú tienes que levantarte a orar a pesar que haya frío. Abríguese, dobles rodillas, busque la presencia de Dios. Vele, ore, prepárese, porque el tiempo está cerca. Así dice la palabra del Señor: bienaventurados los que velan, los que se preparan. Estas voces ustedes ya no la escucharán, hermano. Puede que sean inclusive cargosas, pero le aseguro que ya no la va a escuchar muy pronto, se lo prometo. Le doy mi palabra, ya no la va a escuchar muy pronto. ¿Por qué? Porque el Señor ya habrá venido por su pueblo. Créame, así será. Dice el versículo 45: ¿quién es pues el siervo fiel, prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzara inclusive a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, hermano, con los impíos. A veces uno come con los impíos, bebe con los impíos, y no se está percibiendo que está perdiendo el tiempo, como en los días de Noé. Dice el 50: vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué tremendo. Lucas 12 dice así, 12:39. Dice: pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Hay que subrayar esa parte: a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Qué tremendo, hermanos. Vean el Apocalipsis 3:3 también, ya el último libro, dice así. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré pronto a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Qué dolor debe ser cuando la persona siente que el Señor ya se fue. Debe ser un dolor grande, terrible, pensar que ya ocurrió el rapto, ya se fueron miles de creyentes, se escucharon noticias de su desaparición. ¿Y qué hace uno, hermano, ahí, estando en la tierra? Yo creo que un día va a estar absorto, no lo va a creer. Yo no sé lo que hará, correrá, vendrá aquí, yo no sé, abrirá la puerta, verá las cosas, buscará a los pastores, yo no sé qué hará, hermano. Pero qué terrible debe ser esa experiencia de haberse quedado por negligencia, como las vírgenes imprudentes. Tanto se le habló: levántese a orar. Tanto se le habló: lea la Biblia, ayune, busque la presencia. Nada, hermano. Dice el capítulo 16, verso 15: aquí yo vengo pronto, como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, dice. Cuando uno se queda, hermano, va a andar en vergüenza, en desnudez, y vean su vergüenza, dice. Luego retoma: y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Finalmente, el versículo 17, y con esto acabamos, dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz en el templo del cielo del trono, diciendo: hecho está. Nuevamente el apóstol Juan expresa esa voz en el cielo cuando ya justamente está terminando los juicios. Ya aquí en esta parte ya terminó, y ocurren algunos sucesos previos antes de la última, calamidad. En primer lugar, esa voz en el cielo que dice: así es, terminó todo. El verso 18 dice: entonces relámpagos y voces y truenos y un gran temblor, un terremoto tan grande cual no hubo desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y estamos hablando de una experiencia tremenda. Es un terremoto sin igual, hermanos. Un terremoto que va a conmover los cimientos de la tierra, realmente. Y en ese terremoto prácticamente es como un anuncio de victoria. Y el 19 dice: y la gran ciudad. ¿Cuál ciudad? Es la ciudad del anticristo, la ciudad que él va a construir.
la ciudad moderna. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes a causa del terremoto, ¿no? Y las ciudades de las naciones, o sea, otras ciudades, cayeron también. Rascacielos van a caer, hermano. Edificios gigantes van a caer. Va a ser todo un escombro realmente ahí de material. Y dice, cayeron en memoria de delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y mire qué pasa con las islas y los montes. Ya no hay islas, ya no hay montañas. Qué tremendo será el terremoto, hermano. Las montañas terminarán abajo. No fueron hallados. Es como buscar alguna montaña por ahí, ya no hay. Yo no sé si se va a partir, porque dice partió en 3 las ciudades. Quiere decir que el terremoto va a abrirse. Se va a abrir, la tierra terminará cayendo abajo. Y eso será terriblemente. Podría ser una hipérbole para mostrar de que muchos montes caerán. Y finalmente el 21 dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como de peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y estamos hablando de un granizo de por lo menos 1 kilo. Granizos grandes serán, que devastarán plantas, devastarán casas, realmente será terrible, hermanos, lo que va a pasar. Y finalmente ahí terminan los juicios de las copas de la ira. Bien, vamos a seguir adelante con la lectura el próximo martes o jueves, nos tocaría ahora en el capítulo 17, que ya habla ahora específicamente de la Gran Babilonia, que tiene que ver dentro de las plagas de los juicios, porque dice que cayó Babilonia, es como un detalle que se amplía en los capítulos 17 y 18. Bien, vamos a dejar ahí el estudio de la palabra. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, hermanos. Vamos a orar un momento y yo ruego a todos ustedes que se aperciban, hermanitos, apercíbanse. Esto no es broma, la Biblia no es broma. La Biblia sabe lo que dice, el Señor sabe lo que dice, su palabra es clara, es fiel, es verdadera, se va a cumplir. Y estamos leyendo porque queremos saber lo que va a pasar en el futuro. Y espero que tú al leer estas palabras la creas. Recuerda Apocalipsis 1, verso 3, cuando dice, bienaventurado el que lee, bienaventurado el que lee, el que cree, el que entiende realmente la profecía de este libro. Que Dios te bendiga mucho. Vamos a orar. Padre amado, Padre santo, gracias por el estudio bíblico de hoy, Señor. Gracias por darnos el privilegio, Señor amado, de conocer más aspectos importantes del futuro, Señor amado, que ya están establecidos en un orden, Señor, para los tiempos de la gran tribulación. Sabemos que estamos cerca, Señor, que la tierra ya está respondiendo, Señor, que los fenómenos se están dando, que, Señor amado, las señales en las estrellas, las señales en los astros, Señor, Dios mío, se están manifestando. Padre amado, las plagas están siendo lanzadas, Señor amado, Dios mío, los caballos ya están galopando, Señor amado, la enfermedad, la muerte ahora está, Dios mío, entrando, Señor, en la sociedad. Vemos cómo la muerte está en medio de la gente. El espíritu de enfermedad se está moviendo y muy pronto el de hambre también vendrá. Oh Dios mío, Señor, queremos apercibirnos de lo que está pasando. Dios del cielo, ampáranos, guárdanos, así como hiciste diferencia, Señor, entre tus hijos y los impíos. De tal manera, Señor, estas plagas no toquen a tu pueblo, Señor, no toquen a tus hijos. Oramos todos los días, Señor, para que estén guardados, protegidos, Dios mío, pero también ellos puedan apercibirse, Señor, simplemente, Dios mío, en dando lugar a sus Señor amado, pasiones, dando lugar, Señor, a sus delitos, a sus pecados, a sus debilidades. Dios mío, háblales, Padre, háblales para que se vuelvan a ti, Dios maravilloso, para que puedan cumplir al final lo que tú pides. Señor, es tan especial, Señora, es tan buenos, Dios del cielo. Saturas todos los días con las 24 horas al día. Señor, Dios mío, tú quieres que nos preparemos, que estemos caminando bien, limpiemos nuestras vestiduras, nos cuidemos, nos guardemos,
podamos, Señor amado, Dios mío, confiar que tú nos bendecirás. Más bien deberíamos, Dios mío, estar hablando a nuestra familia de Cristo, Padre. Deberíamos estar orando por ellos para que abran sus ojos, predicándole al hermano, a la hermana, al papá, a la mamá, a los hijos, a los vecinos, haciendo algo, Dios maravilloso, que el tiempo, Señor, se nos va. Dios maravilloso, llevando el mensaje a alguien que pueda estar por ahí cerca. Oh Dios maravilloso, levante ese pueblo, Señor, que no quiere irse solo al cielo, sino llevarse a su familia, llevarse el mejor amigo, llevarse a las personas que ama. Dios mío, enséñales, Padre amado, a que la palabra pueda salir por sus bocas con pasión y pueda llevarse, Señor, a pesar de la negatividad de la gente. Dios mío, puedan, Señor, encontrar bendición. Gracias por este tiempo, amado Dios. Gracias por este día, precioso Dios. Y por los que se han conectado, Señor amado. Por estos que están siempre, Señor amado, escuchando las prédicas y comparten sobre todo, Señor. Para que también otros puedan escuchar, Señor, de qué manera podrían escuchar y ser redarguidos por el Espíritu, Señor. Padre amado, bendice a los que comparten, Señor amado, las prédicas. Padre amado, bendice a aquellos, Señor, que etiquetan inclusive a personas. Bendice, Padre amado, a aquellos que hacen que, Señor amado, el Facebook pueda llevar, Señor, este mensaje más allá. Oh Dios mío, dando un me gusta, Padre amado, para que pueda, Señor, Dios mío, expandirse estas prédicas en todas partes. Porque así funciona, Señor amado, este sistema del Facebook. Padre Santo, Dios mío, que tu pueblo, Señor, Dios mío, pueda llevar el mensaje. Gracias te damos. En el nombre de Jesús los bendecimos y ayúdalos a seguir adelante, confiando en ti, Señor, en estos días difíciles. Provéeles para sus necesidades. Señor, sana a los enfermos. Líbralos, Señor amado, por la fe en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén, Señor Jesucristo. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga mucho, a ustedes que nos han escuchado a través de esta red. La paz de nuestro Señor. Levántense, por favor, anímense, llénense del Espíritu, de la presencia del Señor. Dios va a hacer su obra en cada uno de ustedes. La paz de nuestro Señor. Estaremos el jueves continuando los estudios bíblicos.